Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es interpretar información estadística presente en los medios de comunicación y construir tablas de frecuencias. ¿Ya? Entonces, hoy día y mañana vamos a trabajar solamente con datos no agrupados, por si acaso. ¿Ya? Datos no agrupados. Ya la semana siguiente, el 4 de octubre, ya vamos a empezar con datos agrupados y con medidas de dispersión. Entonces, recuerden que estamos en la semana 23, ¿ya? La prueba de la próxima semana, para aquellos que no han enviado su pregunta esencial, abarca la semana 21, 22 y 23 por si acaso, ¿ya? Así que mucho ojo ahí, para que empiecen a prepararse desde ya. Bien, vamos a empezar entonces con algunas definiciones, algunas informaciones, antes de empezar ya con el cálculo. Definición. La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con el objeto de deducir leyes que rigen esos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. ¿Ya? Esa es la primera definición que vamos a ver. Entonces, la estadística se divide en dos: estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficos información numérica. También se incluye aquí el cálculo de medidas estadísticas de centralidad y de variabilidad. Y está la otra estadística, la estadística inferencial, que es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ellas. ¿Ya? Entonces, aquí están los dos tipos de estadística. Nosotros lo vamos a enfocar en la primera, estadística descriptiva, ¿ya? Y de ahí vamos a desarrollar toda la información que tenemos. Vamos con los conceptos básicos, que es población, que es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, ya hacer inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo, y de ahí es que nace el concepto de muestra, ¿ya? Que es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones. Ya, esta muestra debe ser representativa, ¿ya? Y debe estar formada por miembros seleccionados de la población, ya sean individuos, unidades experimentales, etc. Entonces, de la población, yo saco una parte de ella para yo hacer las observaciones o las mediciones correspondientes, ¿ya? Y por último, está la muestra aleatoria, y es una muestra bien representativa de la población, que consiste en que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. Es decir, si yo tengo una población, ya que es grande, tamaño grande, y yo saco una parte de ella, y hago todos los estudios correspondientes, y de ahí saco las conclusiones. Esas conclusiones que yo saque de esta muestra van a ser confiables, ¿ya? Y me va a servir para toda la población, ¿ya? Esos son los conceptos básicos que ustedes deberían manejar, ¿ya? O por lo menos ya haber visto en algún curso atrás, ¿ya? Porque siempre se repiten más estos conceptos. Bien, existen dos tipos de variables. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Ya, las cualitativas
son variables que describen cualidades, ya sea nacionalidad, color de pelo, religión, el tipo de comida, etc. Y las cuantitativas, esas variables reflejan cantidad numérica, ¿ya? Ejemplo, nota, estatura, peso, sueldo, ¿ya? Todo eso son referentes a la variable cuantitativa. Entonces, cualitativa es de cualidades, cuantitativa de cantidades, ¿ya? Y de de la variable cuantitativa van a haber dos tipos, que son las variables discretas y las continuas. La variable discreta toma valores enteros, números enteros, ¿ya? Y las continuas toman cualquier valor, ya sea decimales, raíces, enteros, naturales, cualquier número, ¿ya? Nosotros, como vamos a trabajar con peso, estatura, cosas así, vamos a trabajar con continuas, ¿ya? Variables continuas. Bien, entonces, aquí vamos a empezar ya con información sobre las tablas. Entonces, aquí dice descripción de datos. Entonces, aquí dice cuando la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos menos de 20 elementos en la muestra, entonces estos datos son analizados sin la necesidad de formar clases con ellos. Y a esto es a lo que se le llama tratamiento de datos no agrupados. O sea, cuando la cantidad de datos es menor de 20 elementos o 20 elementos, no es necesario hacer clases, formar clases, ¿ya? O sea, formar intervalos, que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Cuando la muestra consta de 20 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clases y a partir de estas determinar las características de la muestra y por consiguiente las de la población de donde fue tomada. Datos agrupados. Nosotros, por esta semana, vamos a trabajar con datos no agrupados, o sea, datos que están desordenados, ¿ya? Pero no son muchos datos, no son más de 20 elementos o más de 20 datos, por si acaso, ¿ya? Bien, empezamos entonces la tabla de estadística, ¿ya? Entonces, en esta tabla, que se llama a veces tabla de frecuencia, tabla estadística, ¿ya? O tabulación de datos, lo vamos a encontrar con frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta, que es la primera, es el número de veces que se repite el dato, la cantidad de veces que se repite el dato. Nada más que eso. La frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición. Frecuencia relativa, que aquí es la que siempre se equivocan, es el cociente entre la frecuencia absoluta, o sea, la número 1, de uno de los valores de la variable, y el total de datos expresados en tanto por ciento. ¿Ya? Entonces, hay que dividir la frecuencia absoluta por la cantidad de datos. Frecuencia relativa acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Ya? La suma de las frecuencias porcentuales es 100%. ¿Y cómo se obtiene la porcentual? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Frecuencia relativa multiplicada por 100. Ya, esto es bien sencillo de rellenar la tabla. Uno se puede apoyar de la calculadora, porque van a aparecer algunos decimales, ¿ya? Decimales.
Bien, ya con esto vamos a empezar a llenar algunas tablas. Tenemos el primer ejemplo. Las notas de los alumnos en una prueba de matemáticas fueron las siguientes, ¿ya? Y aquí está el listado de notas. El listado de notas. ¿Ya? Entonces aquí está la tabla que tenemos que rellenar. Bien, en los datos van las notas, pero ¿van desordenadas o ordenadas? Acá van ordenadas ¿de qué? De menor a mayor, las notas. Eso va a ser nuestros datos, las notas, ordenadas de menor a mayor. Entonces aquí yo busco la nota menor, el 2,5. El 2,5 es la nota menor y la coloco acá. Después, la nota siguiente, ¿quién le sigue? La nota 3. La nota 3. Aquí voy a eliminar eso para no confundirme. Todos los 3, no hay más. Después, ¿quién le sigue? ¿Qué nota? La nota 3,5. 3,5. 3,5. Entonces aquí voy a descartar estos dos para no confundirme. Después le sigue la nota 4. La nota 4. La nota 4. Después le sigue la nota 4,5. 4,5. A ver si hay un 5 por aquí. No, no hay ningún 5. Entonces después le sigue la nota 5,5. Que sería esa eliminada, eliminar esa. Y ahí nomás. Entonces 5,5. Después sigue la nota 6. Después 6,5. Y la nota número 7. O sea, la nota 7. No puedo marcar el 7 acá. No, pero... Me parece. Está justo ahí. Ahí. Es un 7. Bien. Entonces aquí yo los datos los ordené de menor a mayor. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ordenar los datos de menor a mayor. Y ahora, a completar lo que viene. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite este dato. O sea, la nota 2,5, ¿cuántas veces se repite acá? Y ahí ustedes tienen que verificar bien los datos y después ir tachando para que no lo ocupen de nuevo. Entonces la nota 2,5 se repite una vez, nada más. O sea, una sola persona tuvo nota 2,5. Vamos con el siguiente, con el 3. ¿Cuántas personas con el 3? Una, dos nomás. Dos personas obtuvieron nota 3. 3,5. Una, dos. Nota 4. ¿Cuántas personas tuvieron nota 4? Una y dos. Dos con nota 4. Nota 4,5. Una persona y una sola. Una persona con nota 4. 4,5. Nota 5,5. Tengo una persona, dos y nadie más. Nota 6. Tengo una persona, dos personas, tres personas. Nota 6,5. Una, dos y tres personas. Y nota 7 hubieron 4 personas. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. La cantidad de veces que se repite el dato. La frecuencia acumulada es la suma de todas estas frecuencias, de toda la frecuencia absoluta.
Entonces, la frecuencia, aquí me faltó una A aquí, frecuencia absoluta, espérenme, absoluta acumulada ahí. Entonces, ¿cómo yo obtengo esta parte de aquí, esta columna? Empiezo con la primera frecuencia absoluta, con el 1. Y a este 1 yo le voy sumando la frecuencia absoluta siguiente. Al 1 yo le sumo este 2 y me da 3. A este 3 yo le sumo esta frecuencia absoluta y me da 5. A este 5 yo le sumo esta frecuencia absoluta y me da 7. Al 7 yo le sumo el 1 y me da 8. Al 8 yo le sumo el 2 y me da 10. Al 10 yo le sumo el 3. 13. Al 13 yo le sumo el 3. Me da 16. Y al 16 yo le sumo el 4 y me da 20. ¿Qué quiere decir este 20? 20 es la cantidad de personas que hicieron la prueba. Y este 20 concuerda con la cantidad de notas que hay acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 4, 4, 4, 4, 4. 4 por 5, 20. Coincide con la cantidad de personas que rindieron la prueba. ¿Ya? Entonces la frecuencia absoluta acumulada simplemente es la suma de las frecuencias absolutas. Nada más que eso. Entonces 20 es el total de datos que tenemos. El total de datos. La frecuencia relativa, ¿cómo será? La frecuencia relativa, ¿qué era? Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos tengo? 20. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que dividir 1 dividido en 20. Y eso me va a dar un decimal. Tengo que... 0,05. Vamos a hacerlo al tiro. 2 dividido en 20. 0,1. Aquí también se repite. 2 dividido en 20 va a ser igual a 0,1. Aquí también el mismo resultado. Ya aquí ustedes pueden usar calculadora, no se olviden. ¿Ya? 1 dividido en 20 es 0,05. Aquí es 2 dividido en 20 es 0,1. Acá 3 dividido en 20. 0,15. Y aquí también se repite. 0,15. Y aquí sería 4 dividido en 20. 0,2. ¿Ya? Entonces, recordad que la frecuencia relativa es el cociente o la división entre quién, entre la frecuencia absoluta, los datos que están aquí, dividido por la cantidad de datos, que serían 20. ¿Ya? Ahora, frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. O sea, yo tengo que ir sumando todas estas frecuencias relativas. ¿Ya? Y para verificar si está correcto este resultado, aquí al final me tiene que dar 1 o un número muy, pero muy cercano a 1. ¿Ya? Y con eso verifico si está correcto o no. Ahora, si me da más que 1, es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? Algún dato me hice mal el cálculo. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿cómo sería? Empiezo con el 0,05, empiezo con este valor, y le voy sumando la frecuencia relativa siguiente. Voy sumando. 0,05 más 0,1 es 0,15. A este 0,15 yo le sumo el 0,1, me da el 0,25. Al 0,25 yo le sumo
el 0,1, ahí más, y me da 0,35. Al 0,35 le sumo el 0,5, eso me da 0,4. El 0,4 yo le sumo 1, me da 0,5. Al 0,5 yo le sumo el 0,15 y me da 0,65. Y al 0,65 yo le sumo 0,15. Aquí me faltó los más. ¿Ya? Ahora después no es necesario hacer estas flechitas de acá, por si acaso, ¿ya? Yo lo hago para que vayan entendiendo de dónde vienen estos datos. Aquí me da 0,8 y 0,8 más 0,2, eso me da 1. Entonces los resultados que obtuvimos acá están correctos. Bien. Y por último, la frecuencia porcentual. ¿Cómo se obtiene? Fácil. La frecuencia relativa, yo la tengo que multiplicar por 100. Y ahí voy a encontrar el porcentaje. Es decir, 0,05 por 100, eso me da 5%. 0,1 por 100, eso me da 10%. Aquí también me da 10%. Aquí también me da 10%. Aquí me da 5%. 10%. 15%. 15%. Ah, yo aquí. 15%. Y acá me da un 20%. Si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces ahí estaría la frecuencia porcentual. Ahora, si yo quiero verificar si está correcto esto, yo hago la frecuencia porcentual acumulada. Voy sumando acá todos los porcentuales. Y me tiene que dar como suma total 100%. ¿Ya? ¿Se puede repetir lo último? Creo que es la frecuencia porcentual. Que la frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa, la que está acá, por 100. ¿Ya? Siempre por 100. Y al hacer esa multiplicación yo voy a tener el porcentaje. El porcentaje. Nada más que eso. Entonces aquí yo multipliqué el 0,05 por 100 y me da 5%. 0,1 por 100 me da 10%. Y así voy sucesivamente. Ahora, si yo quiero comprobar que todo esto está correcto, yo tengo que hacer la suma. Yo sumo todos estos datos, y me tiene que dar 100% o un número muy, pero muy cercano al 100%. No me puedo pasar, porque si me pasé es porque en algo me equivoqué. Entonces, ya con esto, como ya tenemos la tabla completa, dice si se puede volver a los conceptos solamente para sacarle pantallas. ahí, Ahí, ¿cierto? Sí. bien. Acá. Ya, entonces como ya tenemos la tabla lista, y con esta tabla vamos a empezar a responder algunas preguntas. Dice, ¿qué porcentaje de alumnos tuvo nota deficiente? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo nota deficiente? Vean la tabla. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron nota deficiente? Usted sabe que la nota deficiente es del 4 hacia abajo. ¿Qué porcentaje?
¿Qué porcentaje obtuvieron nota deficiente? Manuel dice 35% y Jonathan dice el 10%. Ya. Casi la dice 25%. Nota deficiente. Cuando hablamos de nota deficiente, hablamos, según este caso, según esta tablita, de notas que son del 2.5, notas de 3 y notas de 3.5. Esas son notas deficientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos tuvieron nota deficiente? Veamos. 5, 10 y 10. En total, ¿qué porcentaje es? 25%. 25%. Entonces, ¿qué alumno tuvo nota deficiente? ¿Qué porcentaje? El 25% de los alumnos obtuvieron nota criminal, nota deficiente. ¿Ya? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 5.5? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 5.5? Veamos la tabla. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron al menos un 5.5? Manuel dice 50%. 50%. Pero sí, ahí dice el 10%. Dice el 10. Veamos. Como dice al menos 60. Ya. Como dice al menos un 5.5, entonces me están preguntando de notas de aquí hacia arriba. Porque dice al menos un 5.5. O sea, como 5.5 fue lo mínimo. Y ahí hacia arriba. Entonces veamos, ¿qué porcentaje? ¿Estoy bien aquí? Sí. 10, 15, 15 y 20. Voy sumando. 20 más 30 son 50, 60%. Entonces aquí coloco el 60% de los alumnos obtuvieron al menos, ahí me equivoqué, al menos un 5.5. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron nota máxima? Veamos, nota máxima aquí un poquito. Nota máxima hablamos del 7, o sea, un 20%. Entonces aquí el 20% de los alumnos obtuvieron nota máxima. Perfecto. Y la última, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron al menos un 4 y a lo más un 5.5? Al menos un 4 y a lo más un 5.5. Veamos, entonces voy a estar... 25%, profe. 25, correcto, porque voy a estar dentro, voy a borrar un poquito. Ahí. Me están preguntando por qué rango. Al menos un 4 y a lo más un 5.5. Me preguntan por ese rango. ¿Y qué porcentaje tiene? Tiene un 10, un 5 y un 10. O sea, el 25%. Entonces, el 25% de los alumnos tuvieron al menos un 4 y a lo más un 5.5. ¿Ya? Entonces, la tabla me da esa información. Yo podría estudiar cada caso, o dependiendo del ejercicio,
y respondiendo las preguntas de acuerdo a la información que me va entregando esta tablita. Bien, dudas con el primer ejercicio, primera tabla, dudas, consultas. Recuerden que el primer paso siempre es ordenar los datos en la tabla de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Dice, una encuesta referida al día que elige una persona para ir al cine arrojó los siguientes datos. Día lunes, 4, martes 5, miércoles 12, jueves 3, viernes 8, sábado 11, domingo 7. ¿Qué quiere decir esto de frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite el día lunes. Es decir, 4 personas dijo que prefiere ir al cine el día lunes. 5 personas dijeron que prefieren ir al cine el día martes. 12 personas dijeron que prefieren ir al cine el día miércoles y así sucesivamente. Entonces, aquí, ¿qué me piden? Realizar la tabla de frecuencias de los datos entregados y responder las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas prefiere ir al cine los días sábados? ¿Qué día de la semana el 16% de la persona va al cine? Entonces, vamos a empezar a completar la tabla de frecuencias. La tenemos acá, ¿ya? Entonces, como dato, aquí vamos a colocar los días, ¿ya? La frecuencia absoluta ya me la dan. Voy a empezar a rellenar. El día lunes es 4, martes 5, miércoles 12, Jueves 3, ¿jueves cuánto? 3, viernes 8, sábado 11, domingo 7. domingo 7. Perfecto. Frecuencia acumulada. ¿Cómo se obtenía la frecuencia acumulada? ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Sumando el anterior, por ejemplo, 4 más, o sea, 4 primero, luego 4 más 5, luego 9 más 12, Perfecto. ya 21. Bien. Entonces, y voy sumando, empiezo con el 4, y le voy sumando la frecuencia absoluta siguiente. 4 más 5, 9. 9 más 12, 21. 21 más 3, 24. 24 más 8, 32. 32 más 11, 43. Y 43 más 7, 50. Janet, levanta la mano. Profesor, en este caso no va la regla de ordenar de menor a mayor. En este caso ya está ordenado por los días de la semana. Porque los días de la semana son los datos. ¿Ya? Eso ya está ordenado ya. Inclusive no tienen hasta la frecuencia absoluta. Bien, entonces, acá la acumulada me dio 50. ¿Qué significa este 50? Que 50 es la cantidad de personas que se encuestó para rellenar esta tabla. A 50 personas. ¿Ya? Esa es la información que me da acá. Los días que prefieren ir al cine. Correcto. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa era frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Total. Y en este caso son 50. ¿Ya? Son 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dividir el 4 entre 50. ¿Cuánto me da eso?
0,08. 0,08. Y así voy con todos. Después con el 5. 5 dividido en 50. 0,1. 0,1. 12 dividido en 50. 0,24. 0,24. 3 dividido en 50. 0,06. 0,06. 8 dividido en 50. 0,16. 0,16. 11 dividido en 50. 0,22. Y 7 dividido en 50. Eso es 0,14. 0,14. Ya. Entonces, para verificar que si esta división está correcto o no, yo tengo que sumar toda esta frecuencia relativa y el resultado final me tiene que dar 1 o un número muy, pero muy cercano al 1. ¿Ya? ¿Por qué digo a veces un número muy, muy cercano al 1? Porque a veces, cuando uno divide, en esta parte de acá, y aparecen, no sé, como resultado 0,8, 7, 4, unos 4, 6 y muchos decimales, uno este número lo acorta, lo achica. Y o sea, la palabra no es achicar, es aproximar. Cuando uno aproxima este número, uno pierde muchas cifras decimales. ¿Ya? Entonces, por eso a veces no da uno exacto, da, por ejemplo, 0,9998, ¿ya? Pero muy cercano a 1. ¿Ya? Así que no se asusten de eso. Ahora, sí o sí, no se pueden pasar de 1. ¿Ya? No se pueden pasar de 1. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Empezamos con el 0,08 y yo le voy sumando el siguiente, que sería 0,18, si es que no me equivoco. Al 0,18 yo le sumo el 0,24 y me da 0,42. 0,42 yo le sumo el 0,6, me da 0,48. 0,48 yo le sumo el 0,16 y me da 0,64, si es que no me equivoco. 0,64 yo le sumo el 0,22 y me da 0,86 y 0,86 le sumo el 0,14, me da 1. ¿Ya? Entonces los resultados están correctos. Muy bien. Y el último, que es el porcentual, ¿qué tengo que hacer yo? La frecuencia relativa, yo la tengo que multiplicar por 100. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? El 0,08 lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje. O sea, aquí me va a dar 8%, acá me va a dar 10%, acá 24%, acá el 6%, aquí me da 16%, 22%, 14%. Y si yo quiero comprobar si esto está correcto o no, yo sumo todos los porcentajes y me tiene que dar sí o sí el 100%. O un número muy cercano al 100%. ¿Ya? Bien, ya tenemos la tabla lista. Entonces ya estamos en condiciones para responder las preguntas que nos habían hecho. Voy a borrar acá un poquito para que se vea mejor esto. Antes de responder las preguntas, ¿dudas con esta tabla? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas, consultas? Pregunten porque la pregunta esencial, la parte número 2, tienen que hacer una tabla, rellenar esta tablita. ¿Ya? Así que hagan las preguntas correspondientes. ¿No? Bien. Ya, entonces, ¿cuál era la pregunta? Era, ¿qué porcentaje, aquí, qué porcentaje de personas, no, qué porcentaje de las personas encuestadas prefiere ir al cine los días sábados? Veamos, día sábado. ¿Qué porcentaje prefiere ir? El 22% de las personas prefiere ir el día sábado. Entonces, aquí, el 22%
de las personas prefiere ir al cine los sábados. ¿Ya? Los sábados. ¿Qué día de la semana el 16% de las personas va al cine? ¿Dónde está el 16% aquí? Ah, acá. ¿Y qué día de la semana es? El día viernes. Entonces el 16% corresponde al día viernes. Entonces, el 16% de las personas dice ir al cine los viernes. ¿Ya? Entonces ahí ya con la tabla lista se pudo responder esas preguntas. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, vamos a hacer otra tabla más. Creo que aquí los números eran más gigantescos. Si es que no yo. Aquí, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tenemos tiempo para hacer esto, cierto? ¿Eh? Sí, pero igual hay que verificar los datos porque traté de hacerlo. Perfecto, ya. Sí, pero... Sí, porque viene la media. Ya. Mejor vamos a hacerlo Sí. todo en conjunto. Bien, ya. Si se fijan acá, sí, no alcanzamos de más. Aquí ahora vamos a trabajar con números grandes. Ya, entonces hay que tener mucho más cuidado. ¿Ya? ¿Y qué es esta tabla? ¿Qué me dice esta tabla? Esta tabla muestra la cantidad de personas que asistieron a actividades culturales en Chile durante el año 2010. ¿Ya? Entonces aquí, esta cantidad de personas dijo ir al teatro infantil, esta cantidad de personas al teatro público general, y así sucesivamente. Bien, estas son las frecuencias absolutas. Me piden calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Entonces, la frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? La frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos, o la cantidad de personas en este caso. Entonces, aquí yo tendría que sumar todas estas personas y obtener el total. Vamos a empezar a sumar entonces. A ver cuánto nos da. Vamos a hacerlo con celular, ¿no? Porque no tenemos calculadora. 392.000. Da 5.614.614. Ya, bien. Entonces, 5.614.614 pesos. O sea, no, personas. Pesos. Sí. Claro. Diferencial. Entonces, aquí tenemos la cantidad de personas. Tenemos el total. Entonces, la frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? La frecuencia relativa es igual ¿a quién? A la frecuencia absoluta dividido por el total. ¿Ya? En este caso sería el total de espectadores. Y si fijan, van a ser muchos decimales. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar con 3, ¿será? Sí. Con 3 decimales. Yo lo hice con 4, pero sí, mejor con 3. Con 3 decimales, sí. Ya. Entonces vamos a tener que dividir este numerito con el total. Entonces, 392.343 dividido en 5.614.614. 0,069. 0,69. Ya. Entonces, de aquí para adelante, aquí vamos a anotar solamente el resultado. Sí. Porque no nos va a caer toda la información. Entonces sería 1.189.949. Sí. 949. 949, sí.
0,211. 0, Sí, 211. 211. Sí, eso es lo que da. ¿Ya? 180.495. ¿Ya? Da 0,032. 0,32. 262.415. 0,046. 0,46. 561.405. 0,099. 0,99. 371.220. Perdón, de nuevo. 371.220. 0,066. 78.028. 0,013. 2.396.585. Ya de nuevo. 2.396.585. 585. Dividido 5. 614. Da 0,426. 426. Ya, 166.950. 0,029. 0,29. Y el último, 15.224 dividido en 5.614.614. 0,002. 0,0. 02. Otro cero más. Así, ¿no? 0,002. Ya. El porcentual hay que multiplicar estos datos por 100. Entonces, frecuencia aquí porcentual es frecuencia relativa por 100. Por 100. O sea, aquí me va a quedar 0,9%, acá me va a quedar 21,1%, acá me va a quedar 3,2%, acá me va a quedar 4,6%, 9,9%, aquí 6,6%, 1,3%, aquí me va a quedar 42,6%, 2,9% y acá 0,2%, si es que no me equivoco. 0,2%. Ya. La suma de todo esto me tiene que dar un número cercano al 100% o 100%, para comprobar si está correcto. Ahora no lo va a dar 100%, porque al dividir la frecuencia absoluta por el total, me dan muchos decimales y nosotros aproximamos este número nomás. Entonces, eliminamos muchas cifras decimales. ¿Ya? Entonces, no nos va a dar un 100%, pero sí un número muy cercano. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? Más o menos. Vamos viendo. Da 99,3%. 99, ¿cuánto? 0,3. Coma 3 a 3 o 13%. 3. ¿Ya? Como les dije, era un número muy cercano al 100%. Y es obvio que nos dé este número porque eliminamos muchas cifras decimales. Eliminamos como 5, 6. Sí, entonces ahí esto hubiera aumentado un poquito. ¿Ya? Bien, ya con esto podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué espectáculo presentó mayor porcentaje de personas y cuál fue el porcentaje? Por lo que veo, el de 42,6. Este tuvo mayor porcentaje. Concierto de música popular.
¿Qué porcentaje? No, el concierto de música popular, obtuvo un 42,6%, un 42,6%. ¿No? Ese fue como el mayor porcentaje de todo. ¿Qué porcentaje del total de personas asistieron a un espectáculo de ballet? Veamos, ballet. Acá está. 3,2%. El 3,2%. El 3,2% de personas asistieron al ballet. ¿Ya? Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje de personas que asistió al circo y el porcentaje que asistió al recital de poesía? Veamos. ¿Ah? Dice diferencia. Diferencia. Entonces, veamos, circo, ¿dónde está el circo? Aquí, circo. ¿Y el otro cuál era? Recital de poesía. Recital de poesía, ¿dónde está el recital de poesía? Acá abajito. Ya. Y me piden diferencia entre porcentaje. Ya, cuando habla de diferencia, es resta. Ya, entonces yo tengo que restar, ¿qué? Los porcentajes. ¿Ya? Los porcentajes de estos dos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, restar el 2,9 menos el 0,2. Y eso me da un 2,7. 2,7. ¿Ya? Entonces, la diferencia, recuerden que hay preguntas, debe tener respuesta. La diferencia entre los porcentajes es de 2,7%. Y el último, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de personas que asistieron a un concierto de música docta y los que asistieron a un espectáculo de ópera? Vamos a ver. Concierto de música docta, aquí. Ópera. La diferencia entonces entre estos dos, entre el 6,6 y el 1,3. Si yo hago esta resta, me da 5,3. ¿No? ¿5,3? Sí. La diferencia de porcentaje. No, dice, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de personas? No, aquí no habla de porcentaje. O sea, de personas. Acá. Música docta y ópera. Tengo que restar estos dos. Vamos con la resta. 293, espérame. La diferencia de cantidad de personas es de 293.192. ¿Ya? Bien, si se dieron cuenta, acá la tabla era con números ya un poquito más grandes, pero el proceso sigue siendo el mismo. ¿Ya? Aquí ya el apoyo de la calculadora ya es fundamental. Y recuerden que las preguntas deben de tener respuesta. Acostúmbrese a responder. Bien, con lo que hemos hecho, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Ya. ¿Dudas, consultas? Aprovechen ahora. No, hay dos. Bien, ya. Entonces, ya mañana estaríamos viendo las medidas de
tendencia central, que estas son la mediana, la moda y la media, o como ustedes la conocen como promedio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver mañana. Les voy a presentar la pregunta esencial, jornada tarde. Ya, son dos preguntas. Dice, si un alumno debe aprobar una asignatura con promedio 4, con 6 notas, y la suma de las 5 primeras notas es 21,3, ¿qué nota debe sacarse en la última prueba como mínimo? Y la 2 dice, construir una tabla de frecuencia con los datos expresados en metros correspondiente a la estatura de 80 estudiantes de un cuarto medio y responder la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de personas miden más de 1,80 m? Entonces, aquí, primero, lo que tienen que hacer es la tabla, completar la frecuencia absoluta, acumulada, relativa, acumulada y porcentual, y después responder la pregunta. ¿Ya? Responder la pregunta. Ahora, estos son los datos, pero hay datos que se repiten, ¿ya? No vayan a colocar, no sé, 1,72, 2 veces siguen los datos, no. Ustedes ordenan aquí de menor a mayor la estatura, de menor a mayor. Espérenme, aquí lo voy a presentar una tablita, voy a revolverme. Acá, muy parecido a esto. Aquí colocan la estatura de los estudiantes de menor a mayor. Y aquí la cantidad de veces que se va repitiendo esa cantidad, ¿ya? Ahora, en la frecuencia acumulada, cuando hagan la frecuencia acumulada, sí o sí le tiene que dar la suma de 80, porque son 80 estudiantes, 80 datos. O sea, yo ya les doy ese dato. Ustedes, al hacer la acumulada, tienen que llegar a 80, ¿ya? A 80 datos. Y no se olviden responder la pregunta que está ahí. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Esta pregunta esencial está mucho más sencilla que las preguntas de trigonometría. ¿Ya? Aquí ya se pueden apoyar sí o sí de la calculadora, no hay ningún problema. Tengan cuidado que aquí está expresado en metros, o sea, es 1, algo. ¿Ya? Así que tienen que anotar eso en la calculadora sí o sí. Bien, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuamos con la otra parte, que son las medidas de tendencia central. Y ahí estaríamos ok con esta parte. Bien, cualquier duda, consultas al WhatsApp mío o al del profesor Francisco. Recuerden que la pregunta esencial se envía, o sea, es preferible enviarla antes del día viernes, 10 de la noche, para uno poder hacer la revisión correspondiente y así puedan optar al cierre. Y también recuerden que la próxima semana son las pruebas, ¿ya?